la brisa se oye tu voz tan sutil. Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a Semillero de Santos, un nuevo Pentecostés. Este no es un capítulo más, es una cita con Dios, es un encuentro con Jesús, es un nuevo Pentecostés para tu alma y la mía. Comenzamos. En la brisa se oye tu voz tan... Hola mis hermanos, qué gusto es estar aquí con ustedes nuevamente el día de hoy en este nuevo capítulo de este proyecto tan interesante que hemos comenzado este año y que nos ha traído tanto fruto y tanta bendición. El día de hoy, mis hermanos, es un día muy emocionante para mí, ya que este lunes nosotros estamos a la puerta de comenzar este tiempo tan maravilloso que es la Cuaresma. Nosotros estamos ya a un par de días del miércoles de ceniza y de dar inicio a este encuentro y esta renovación del espíritu que se obtiene por medio de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo muy importante para todos nosotros como los católicos que somos, y en nuestra fe este es el tiempo de gracia, ¿verdad? Es un tiempo maravilloso donde tenemos la oportunidad de acercarnos más a Cristo, de profundizar en el avance espiritual que hemos hecho en nuestras vidas. Así que a partir de esta semana y por las siguientes 5 o 6 semanas vamos a estar hablando de temas de sanación, pero que van enfocados hacia la Cuaresma. Entonces nosotros les pedimos, mis hermanos, que tomen nota, que nos sigan en redes sociales, que compartan nuestros videos, que los comenten. Por favor, comenten cuando menos un amén ahí en su comentario, para que nosotros podamos llegar hacia más personas. Y por favor, compartan con esa gente que ustedes creen que les serviría este contenido. Como les hemos dicho antes, este contenido a lo mejor no es un contenido teológico, no es un estudio perfeccionado en la escritura, este es un encuentro con Jesús de una manera cotidiana, en la sencillez y en la simpleza, ¿verdad? En aquello que son los detalles pequeños de la vida, esos momentos en los que nosotros somos nosotros, donde no tratamos de tener una apariencia, donde no tratamos de cubrir nada, sino nos mostramos a Jesús tal y como somos. Pues bien, mis hermanos, el día de hoy empezamos con un tema muy interesante. El tema del día de hoy se llama Jesús no es una enseñanza para estudiar, es un ejemplo para vivir. Ya con el puro título, mis hermanos, nosotros ya nos podemos dar cuenta que el tema de hoy está buenísimo. Pues bien, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos comienzo el día de hoy con este viaje que vamos a emprender juntos hacia la Cuaresma y hacia tener esta intimidad con el amado, darnos cuenta de todo aquello que necesitamos mejorar y aquello que tenemos que fortalecer. Hoy meditamos sobre una verdad que toca el corazón del Evangelio en lo más profundo. Jesús no solo es un tema para aprender ni una idea para analizar. Jesús es un ejemplo para imitar. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos, porque Jesús no es una teología. Jesús no es un estudio, Jesús no es eso. Jesús, por medio de su enseñanza, de sus palabras, nos da un ejemplo para vivir. Porque nosotros podemos llenarnos a lo mejor nuestra mente de un conocimiento muy amplio de lo que fue Jesús y sus enseñanzas, de lo que la Biblia dice por medio de todos sus profetas, todos sus libros, los reyes, de meternos a todos los salmos, hacer todo este estudio bíblico grandísimo. Pero si todo se queda como un mero conocimiento, como una mera teoría, y nosotros no lo bajamos al corazón para que nosotros vivamos la enseñanza que Jesús nos deja como ejemplo, no sirve de nada ese conocimiento. Muchos cristianos creen
que conocer la vida de Jesús es suficiente. Leemos y escuchamos y estudiamos, pero no nos llama más allá a vivir como Él o vivir lo que Él vivió, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, obedecer como Él obedeció al Padre, que es tu Padre y el mío. En las semanas anteriores estuvimos hablando de esa identidad como hijos de Dios, donde resolvimos que tenemos un Padre que nos ama, que te ama a ti, que me ama a mí, tal y como somos. Y que su amor no depende de lo bueno y eficaces que somos en lo que hacemos, sino que lo recibimos por gracia. El día de hoy, mis hermanos, tenemos que aprender que Jesús y su palabra no son un mero estudio. No es una teología que solo está basada en un conocimiento, sino está basada en la vivencia, en lo que tú vas a imitar de esa vida que Jesús llevó. Ya que nosotros podemos tener demasiado Jesús en la mente, pero poco Jesús en el corazón, y ahí estamos en bancarrota. En bancarrota, mis hermanos, porque nosotros necesitamos tener más Jesús en el corazón. La palabra nos enseña claramente en la primera de Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso nos dice la palabra. San Pablo no dice hablen de Cristo, ni piensen en Cristo, sino imítenlo. Eso requiere un cambio de vida, requiere decisiones, requiere de acciones concretas y específicas para que nosotros empecemos a imitar a Jesús. Y tengamos cuidado con este detalle. La semana pasada hablábamos nosotros de lo importante que es no mentalizarnos que nosotros tenemos que ser perfectos para ser amados por Dios, sino que Dios prefiere amarnos para perfeccionarnos. Así que cuando nosotros hablamos de imitar a Cristo, nosotros sabemos que no podemos imitarlo en su pureza, ni tampoco podemos imitarlo en su grandeza y en su limpieza de corazón, porque Él es infinitamente puro. No alcanzaríamos ese lugar, mas sin embargo nosotros tenemos que empezar a modificar nuestra vida para encaminarnos rumbo a esa perfección, porque esa perfección, al final, la meta es el cielo, la santidad, que eso es lo que deberíamos de estar buscando tú y yo, mi hermano. Este tema se pone buenísimo, ¿no? Ya que nosotros estamos hablando de cosas que son sencillas y que deben de entrar en el corazón. Jesús vino al mundo para mostrarnos el camino, pero nos lo muestra de una manera viva. Él vivió en ese camino. El día de hoy, el sacerdote nos hablaba en su homilía de que Jesucristo fue enviado o más bien fue empujado por el Espíritu hacia el desierto, y que Él tuvo esa penitencia, ese ayuno. Pero Jesús es Dios. Él no necesitaba de ningún ayuno, Él no necesitaba de nada. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque Jesús quería dejarnos trazado un camino vivo, un camino donde nosotros podamos darnos cuenta que lo que Él hace es algo que nosotros podemos hacer y que debemos de buscar imitar para poder lograr llegar al cielo. Jesús camina de esa manera viva, no para dejarnos una teoría. No, mis hermanos, Jesús no hizo todo eso para dejarnos una teoría, un libro lleno de escritos. No. Él no lo hizo para eso. Él lo hizo para enseñarnos como un gran maestro que enseña de una manera no solo teológica o escrita o de manera de una teoría o de una filosofía, sino que Él lo hace de una manera vívida, de una manera donde nosotros caminamos por medio de esas palabras que son vivas, que son palabras de vida, que están en ese escrito, y caminamos junto a Él para aprender de Él. Nuestro Señor fue tan preciso y tan exacto en su maravillosa voluntad, que nos enseña cosas tan maravillosas, cuando Él lava los pies, cuando Él toca al leproso, cuando perdonó al enemigo, cuando cargó la cruz, cuando bendijo a los niños, buscó al perdido, sanó al herido,
consoló al triste, alimentó al hambriento. Jesús vivió la verdad que predicó. Que esto es algo que nos debe a nosotros retumbar en el corazón. Porque vemos tanta información en las redes, tanta información en tantos lugares, de tanta gente que nos llena la cabeza de teoría, pero necesitamos nosotros llevar toda esa teoría a la práctica. Tenemos que bajarla a la realidad que vives tú o que vivo yo en mi día a día. Darme cuenta que Jesús no es solo una palabra, no solo una teoría. Jesús es palabra que da vida. Es una enseñanza que nos encamina rumbo al cielo. Por eso, hermanos, el cristiano que solo conoce a Jesús de memoria nunca conoce el gozo de la fe viva. Nosotros nos encontramos a veces rodeados de tantos cristianos que conocen tanto de Jesús, pero viven una vida apagada, una vida sin gozo, donde ellos a veces no son capaces de valorar y de dar gracias de lo que sí tienen y siguen sufriendo por lo que no han logrado. Pero tenemos que darnos cuenta que aquel que realmente conoce a Jesús en su corazón va a comenzar a vivir el cielo en esta tierra, porque va a nacer en él el gozo y el agradecimiento de lo que Dios nos da con su maravilloso amor y su gracia todos los días desde que abrimos los ojos, mis hermanos. Porque el evangelio no se entiende solo por estudio, se entiende por obediencia. No se comprende el evangelio solo con la mente, se comprende con el corazón. El evangelio no se aprende leyendo, se aprende sirviendo. Oigan bien lo que estoy diciendo. El evangelio no se aprende leyendo, se aprende sirviendo a los demás. Porque esa es la enseñanza que Jesús nos deja. Servir al otro. Servir a la iglesia. Servir a aquellos que lo necesitan. Si decimos que Jesús es nuestro maestro, entonces debemos aprender su estilo de vida. Que no es cualquier estilo de vida, mis hermanos, mis hermanas. Tenemos que ver su humildad frente a la vanidad del mundo, su paciencia ante la provocación, su misericordia frente al pecado ajeno, su confianza frente a las tormentas devastadoras, pero sobre todo, su amor frente al rechazo, frente a aquel que lo necesita, aquel humilde que está en el piso caído, aquel que está sin nada, el amor que se entrega frente a aquel que es rechazado. Yo no sé tú, hermano o hermana, pero estas palabras a mí me remueven mi corazón, porque hay tanto que aprender, tanto que mejorar, tanto que caminar, para poder llegar a ese modo de vivir de acuerdo al evangelio. El cristiano que vive como Cristo se convierte en un Cristo para los demás. Y yo sé que esto incluso puede llegar a sonar hasta un poco soberbio, pensar que alguien puede llegar a ser un Cristo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es posible. Los santos nos lo han demostrado 1 y 1000 veces, que cuando nosotros caminamos hacia la santidad y obedecemos lo que Jesús nos ha dejado en ese evangelio, nosotros comenzamos a ser un Cristo para los demás. Y ahí está la verdadera misión de la iglesia. Esa iglesia que eres tú y que soy yo. Esa iglesia que no solamente son muros o son templos que fueron construidos por años, no, esa iglesia que la conforma el cuerpo de Cristo, que eres tú, que soy yo.
La iglesia nos envía hoy más que nunca a ser la presencia viva de Jesús en el mundo. El Papa León XIV nos ha venido invitando desde el inicio de su pontificado a salir y ser ese Jesús en el mundo. El catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en el numeral 1694, el cristiano está llamado a ser otro Cristo. Así que esto que acabo de decir no lo dije yo, nos lo enseña la Santa Iglesia Católica. Esto no es una teoría, mis hermanos, mis hermanas. Esto es algo que está sustentado por una tradición, por una enseñanza vivida, no solamente de palabras, sino de hechos por cada uno de los apóstoles y por cada uno de los fieles servidores de Cristo desde el inicio de los tiempos. ¿Qué significa esto que he dicho? Esto significa que el Evangelio no termina en la Biblia. El Evangelio continúa en tu vida y en la mía. No creamos que el Evangelio se acaba cuando tú comienzas a leer una página y la terminas. Cuando terminas un versículo, un capítulo de la Biblia, ahí termina eso. No, el Evangelio continúa de manera viva, permanente, precisa, eficaz, eficiente en tu vida y en la mía. Pero solamente llega a hacer eso cuando nosotros ayudamos al necesitado. Ahí el Evangelio continúa. Cuando perdonamos al que nos hirió, ahí el Evangelio continúa. Cuando oramos en medio del dolor, el Evangelio continúa. Cuando amas sin condiciones, el Evangelio continúa. Mis hermanos, hoy Jesús nos pregunta no cuánto sabemos, sino cuánto vivimos como Él. Es una pregunta bastante profunda, porque a veces podemos llegar nosotros a pavonearnos de conocer la Escritura al derecho y al revés, de saber todas y cada una de las letras que están ahí, que es importante saberlas, es importante conocerlas, es importante estudiarlas, pero aún es más importante vivirlas. Quizá tú ya conoces muchas citas, muchas enseñanzas, muchas predicaciones, pero el cielo no está preguntándote hoy cuánto estudiaste sobre Cristo. El cielo hoy te pregunta cuánto te pareces a Cristo. Son cosas muy distintas. Tú puedes a lo mejor quedarte enganchado en tratar de aprender cada vez más de Cristo, pero el cielo te viene a preguntar hoy, ¿cuánto vives como Cristo? Hermanos, Jesús no vino para llenarte la cabeza, vino para llenarte el corazón. Y lo repito nuevamente, Jesús no vino a llenarte la cabeza, vino a llenarte el corazón. No vino para que lo observes, vino para que lo sigas. No vino para que aprendieras todo sobre Él nada más. Vino para que vivieras como Él vivió. Por eso te invito hoy a hacer un propósito concreto. Que en esta cuaresma, mi hermano, no sea igual que todas las demás. Que sea una cuaresma distinta. Y yo te invito a que tomes nota de estas pequeñas cosas que podemos hacer para buscar vivir como Él. Busquemos perdonar a quien te hirió.
servir a quien lo necesita realmente, visitar a quien está solo, tal vez escuchar a aquel que ves que está triste y sobre todo compartir con quien tiene hambre. Esta sería la mejor manera de vivir una cuaresma de una manera distinta, personal, íntima con Jesús. Y ahí, mis hermanos, ahí comienza el verdadero discipulado, porque Jesús no es solo una fe que se proclama con la boca, es una vida que se entrega. Y cuando vivimos como Él entonces nos muestra el mundo que Dios tuvo como concepto para ti y para mí. Porque Dios es amor vivo y permanente. El Señor quiere continuar ese concepto de amor que creó cuando creó a Adán y a Eva, cuando creó el paraíso. Y ese concepto lo quiere para ti y para mí. Y Él nos está constantemente llamando a que regresemos a la fuente. Permitamos que esta cuaresma sea distinta y que realmente logremos acercarnos un poquito más a ese ejemplo que Jesús nos ha dejado. Que seamos un poquito más como Él. Que nuestro corazón sea un poquito más parecido al de Él. Mis hermanos, pidámosle a María Santísima, la primera discípula, que nos enseñe no solamente a contemplar a Jesús, que es algo hermoso, contemplarlo es algo majestuoso, importante, pero que nos enseñe también a vivir como Él vivió. Yo te invito, hermano o hermana, que donde tú te encuentras en este momento, a que cierres por un momento tus ojos y, si es posible, abras tus manos y que respires profundo y que le pidamos al Señor que nos enseñe a ser más como Él. Jesús, te pedimos por tu glorioso nombre que nos instruyas, nos capacites, nos renueves, que nos hagas un corazón dócil para poder conocer de ti, amarte más a ti, pero sobre todo a vivir como tú viviste, a buscar alimentar al hambriento, a dar cobijo al que tiene frío, ayudar al necesitado, a levantar al que está caído, a orar por aquel que está enfermo, aquel que está en la cárcel, en el hospital, a no juzgar para no ser juzgado, aprender a amar y amar sin condiciones. Jesús, envíanos al Espíritu Santo a cada uno de nosotros donde nos encontramos en este momento de oración y toca lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos por medio de ese Espíritu Santo a que conozcamos la verdad, esa verdad que viene de tu corazón. Alimenta nuestra fe. Danos más de ti, Espíritu Santo, y renueva nuestros corazones. Enciende esa flama, ese fuego de nuestro interior y haznos vivir un nuevo Pentecostés desde ya. Que toda esta cuaresma sea una preparación para ese nuevo Pentecostés. Que podamos vivir esta cuaresma como no la hemos vivido antes y que no sea una cuaresma más. Que sea un inicio, una transformación
que sea un encuentro contigo en la profundidad del corazón, en la intimidad de tu alma y la mía, y que se fusione ese sagrado corazón tuyo en el mío. Todo esto te lo pido por tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios nos bendice. Dios nos bendice.